principio del video. Bueno, primero quiero darles la bienvenida. Sé que es un contexto medio raro, muchos de ustedes ya venían cursando el cuatrimestre anterior de manera virtual, algunos ya me fueron comentando por mail que es la primera vez que están cursando de manera virtual. Así que bueno, vamos a tratar de ponerlo mejor, al menos nosotros desde la cátedra venimos pensando la propuesta de la materia hace ya un par de meses, cuando sabíamos que no iba a haber clases presenciales este cuatrimestre, y yo además doy clases en otra carrera también de manera virtual, fue el primer cuatrimestre, así que más o menos venimos con una lógica que sabemos que más o menos funciona, digamos, depende mucho también del grado de conectividad que tengan los estudiantes, pero nosotros armamos una propuesta en la cual, así tengan el mínimo de conectividad, puedan llevar adelante la materia, porque sabemos que hay compañeros que no tienen el acceso que, no sé, de tener wifi o una computadora en su casa. Entonces, para poder hacer la materia accesible a todos, por un lado hicimos esto que yo les decía recién, de unificar teóricos y prácticos, y después lo que ustedes van a ver, yo supongo que muchos ya pudieron entrar en la página web de la cátedra, que está ahí en la web de cátedras, en la página de la facultad, a todos les llegó el correo con la dirección. Ustedes van a ver, los que ingresan por la computadora tienen el menú arriba enseguida, va a estar identificado comisión 1, 2 y 3, con su teórico y cada una con su teórico y su práctico correspondiente, y ahí en ese menú se van a ir desplegando las clases. Hasta ahora están subidas la clase 1 y 2 nada más, pero a medida que vayan pasando las semanas, cada comisión va a tener subida la clase que corresponde a esa semana. La propuesta que nosotros tenemos ahí es, hay un video con contenido, que es un video más bien teórico, que explica la materia, o el tema de esa clase, un desarrollo en un texto, que de alguna manera replica un poco lo que se plantea en el video, sobre todo para aquellos chicos que no puedan ver el video, pero sí puedan leer el texto. Abajo van a ver las bibliografías, que siempre está la bibliografía, una de dos bibliografías, que una es del teórico y la otra es del práctico, y van a tener un link, que es el que tiene, esto sí es importante, que lo puedan llenar dentro de la semana, después que se subió, la clase se sube a veces los jueves, a veces los viernes, pero a partir del día que a ustedes les corresponde cursar, va a estar disponible una semana, tiene una semana. Lo importante es que en esa semana ustedes completen la asistencia, que es muy sencillo, son 1 o 2 preguntitas en torno a los materiales de esa clase. Eso es importante porque, independientemente de los chicos que participen de la instancia en vivo, lo que nosotros vamos a tomar como asistencia va a ser esos formularios que ustedes llenan semana a semana. Más que nada para esto que yo les decía, para poner un nivel de igualdad, porque aquel que no se pueda conectar no puede tener ausente. Entonces, la asistencia va a ser por ese formulario. Por un lado eso. Por otro lado, ustedes van a ver, los que pudieron ya ver el cronograma, lo que ustedes van a ver en el cronograma es que hay 4 trabajos que son de carácter obligatorio, que es en el cierre de cada unidad. Ustedes para aprobar la materia tienen que tener aprobados esos 4 trabajos. Esos trabajos tienen su instancia de recuperatorio, son como si fueran parciales, pero tienen su instancia de recuperatoria, así que no hay problema. Con esos 4 trabajos ustedes aprueban la cursada. Aquellos que quieran optar por la promoción tienen un trabajo final al final del cuatrimestre, que se empieza a hacer más o menos cuando faltan más o menos 4 o 5 clases para el cierre de la materia, ahí empezamos a trabajar con la instancia de la preparación del trabajo final. Entonces, aquellos que quieran aprobar solo la cursada, solamente tienen que presentar los 4 trabajos de cierre de unidad. Aquel que quiere ir por la promoción, tiene que presentar el trabajo final. En este sentido, una de las cosas que nosotros les planteamos es, teniendo en cuenta la modalidad que estamos trabajando ahora, que casi todos traten de hacer la promoción, porque en este caso no es que tenés exámenes del teórico y del práctico, sino que vos ya para cuando empezamos a hacer el trabajo final, vos ya sabés cómo venís con la materia. Entonces, si venís aprobando los trabajos, siempre te conviene optar por la promoción.
Una de las cosas que tengan en cuenta, que el primer trabajo de cierre de unidad es no la semana que viene, sino la otra, cuando caería la cuarta clase. Nosotros hoy estamos en la segunda, hoy esto cuenta como la segunda clase, ustedes ya tienen, hoy, a partir de hoy, la segunda clase subida. La clase que viene vamos a trabajar el concepto de identidad, que son y ahí vamos a cumplir con los 3 conceptos clave de la materia, que son culturas populares e identidad. Esos 3 conceptos son los conceptos que van a atravesar después toda la materia. Entonces, una vez que trabajamos esos 3 conceptos, hacemos un trabajo final. Un trabajo de cierre de unidad. Este trabajo de cierre de unidad, yo igual, como ya les había dicho anteriormente, que les conté por correo, todos los martes ustedes van a recibir un correo mío, recordándoles que al otro día está la clase, si ese miércoles vamos a tener videoconferencia o no. Nosotros tenemos planificadas una instancia, digamos, yo les digo presenciales, esto de que nos vemos, aunque no son presenciales, sino digamos que son sincrónicas y nos vemos cada 15 días. De todas formas, esto se puede mover. Si ustedes me dicen, no, mirá, nosotros no estamos entendiendo mucho los textos o preferimos tener todas las semanas o me lo piden y no hay problema, digamos, yo siempre en el horario de la clase estoy conectada, ya sea, si ustedes me lo piden por Zoom, ya sea para contestar cosas bien puntuales de cosas, no sé, se ponen a mirar la clase y hay algo que no entienden y me lo quieren preguntar, me lo pueden preguntar por mail. Eso es un acuerdo que tenemos que hacer entre nosotros, básicamente, porque yo estoy este cuatrimestre a disposición de ustedes y el recorrido de esta materia. Entonces eso lo vamos viendo. En principio lo habíamos pensado cada 15 días para no saturarlos y porque hay mucho contenido ya en la página, no es que tiramos una serie de PDF, sino que hay una producción ahí. Pero eso lo vamos charlando con ustedes, nosotros, digamos, ni las otras chicas de la cátedra ni yo tenemos ningún inconveniente para hacer estas instancias de videollamada. Pero bueno, el día que tengan de cierre de trabajo de unidad, nosotros les vamos a mandar la consigna el mismo día, un rato antes de la cursada, digamos, del horario de cursada, que va a ser de 7:30 a 9:30 aproximadamente. Les vamos a mandar un rato antes la consigna, yo voy a estar en línea, en Zoom, para que ustedes puedan entrar, hacer la consulta que tengan que hacer, y lo tienen que resolver en esas 2 horas. Cuando lo resuelven, me lo mandan por mail, y ya está entregado el trabajo. Hay algunos trabajos de cierre de unidad que van a ser sincrónicos, es decir, que ustedes tienen las 2 horas de la cursada como si fuera un parcial tradicional para hacer. Hay otras propuestas de cierre de unidad en la cual ustedes tienen que hacer un trabajo que les va a llevar una semana más o menos. Hay algunos trabajos que son grupales también. Pero bueno, ya les voy avisando que la semana que viene no, la otra van a tener que resolver un trabajo que va a ser en el horario de la cursada. Por eso también es importante que vayan leyendo los textos. De hecho, si quieren, la semana que viene podemos hacer una instancia para hacer un repaso de estas 3 clases y de los tres conceptos más importantes, que son los de culturas populares e identidad, pero ya les voy adelantando que muchos de los trabajos estos que se hacen de manera sincrónica son de producción, es decir, ustedes tal vez tengan que escribir una nota, buscar un tema y escribir y desarrollarlo atravesado por las problemáticas que nosotros planteamos. Una de las cosas que, si bien nuestra materia es una materia bastante teórica dentro de lo que es la oferta de periodismo deportivo, no es un taller, no es una materia de producción, mucho de lo que nosotros tratamos de hacer es que ustedes puedan poner a jugar los conceptos en la práctica profesional. Entonces van a tener que escribir periodísticamente en muchos de los trabajos que haya que hacer. Cuando nosotros damos clases en el aula, en general la asistencia la trabajamos con una dimensión de la práctica profesional. Casi siempre tienen que escribir notas periodísticas atravesadas por lo que vimos en la clase, pero ahora lo que hicimos es plantearlos en términos de trabajo de cierre de unidad y manejar la asistencia de una manera que sea más viable para todos los estudiantes. Bien, dudas hasta acá. El que quiera preguntar algo, decir algo, comentar algo,
así sea una pregunta de lo que fue viendo en las clases, alguna cosa que no entendió, o algo administrativo de no sabe bien en qué comisión está anotado, también se desmutea y habla, y me dice. Hola, profe, no sé si ahí me escucha, ¿cómo está? Bien, perfecto. Yo tengo una duda, pero tiene que ver más que nada con los contenidos. Me pasó con el texto de Canclini que el video, la explicación la entendí, el texto lo entendí el texto de Canclini en sí, pero no pude generar tanta relación, como que no me sonaba que era lo mismo lo que yo estaba leyendo lo de Canclini que lo que estaba en el video y en el texto de la web. ¿Se entiende? Como que estaba contado de tal manera que no le pude generar la relación. Los entendí, creo, pero no los pude. Bien, a ver, el texto de Canclini lo que tiene es que es un texto complejo, más allá de que nosotros algunas cuestiones las desarrollamos en el video y las desarrollamos también en el texto, el texto, ese capítulo que nosotros vemos, es un texto complejo porque lo que intenta hacer es dar cuenta de las discusiones en torno a qué es la cultura, básicamente. Lo que ustedes tienen que prestar atención de ese texto son dos cosas. Por un lado, digamos, el desarrollo de los conceptos de cultura. Ustedes van a ver que lo que plantea Canclini en ese comienzo es la dificultad de encontrar una definición de cultura. Y que en distintos momentos históricos la cultura significó cosas distintas. Y que incluso en la actualidad la cultura es cosas distintas. El recorrido que hace Canclini a lo largo de las distintas definiciones, la del sentido común o la clásica, la del positivismo, la del relativismo cultural y la procesual, que es la que nosotros vamos viendo, son definiciones de cultura que no se corresponden a una mirada evolucionista. No quiere decir que una es mejor que la otra o que una vino después de la otra superando la otra, aunque sí podemos decir que fueron incorporando características de los determinados contextos, de determinado momento histórico. Cuando nosotros hablamos, creo que yo se los había dicho en el video, cuando nosotros hablamos de la mirada positivista de la cultura, digamos, no podemos deslindar esa mirada positivista del contexto histórico de la ciencia en ese momento. Digamos, estábamos pensando en un momento en el que la ciencia estaba buscando leyes universales, veníamos, a ver, aguárdenme un momento. Tengo que callar al decorado, perdónenme. Bueno, son las cosas de dar clases desde la casa. Bueno, lo que les comentaba, ese contexto histórico da cuenta de un momento social y de la ciencia en el cual nosotros tenemos que entender que los conceptos científicos, entre comillas, no vienen de la nada, no es que nos caen como si la ciencia estuviera por separado de los procesos sociales. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que en ese momento histórico en el que la ciencia buscaba paradigmas universales, la cultura no podía ser lo que nos decía el modelo clásico. ¿Por qué? Porque desde el modelo clásico algunos tenían cultura y algunos no, o sea que la cultura no era algo universal. En ese momento lo que se buscaba era, ¿qué era eso que hacía iguales a los hombres? Si nosotros pensábamos la cultura desde una perspectiva clásica, la cultura no era algo que hacía iguales a los hombres, porque había algunos hombres que tenían cultura y había unos hombres que no tenían cultura. Pero además, lo que nos lleva a pensar es decir, ¿quiénes dicen que tal cosa es cultura? Era una mirada básicamente europea en ese momento histórico, ¿no? Europa primero era quienes hacían ciencia y además quienes tenían la potestad de nombrar. Entonces, de ninguna manera ese concepto de cultura podía ser un universal de cultura. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que esa mirada del positivismo es la que surge con el surgimiento también de
las ciencias que piensan el hombre, las ciencias humanas. Básicamente estoy pensando en el surgimiento de la antropología, ¿no? Donde la antropología empieza a pensar al hombre y empieza a buscar eso que unifica, que es universal en todos los hombres. Uno de los ejemplos, tal vez muy sencillo, que yo les ponía en el video, tenía que ver con ese concepto de cultura que nosotros vemos en el colegio, o que dice que todo lo que hace el hombre es cultura, ¿no? Yo recordaba, digamos, cuando fui más grande y estudié en la universidad, recordaba ese concepto que a mí me habían enseñado en el secundario, y pensaba en Malinowski, en Lévi-Strauss, digamos, en los padres de la antropología, que trabajaban a partir de metodologías en las que se internaban en comunidades que les eran extrañas, llevaban adelante un proceso de extrañamiento, pero a su vez registraban todo. Ese registrar todo, ese anotar todo, ¿qué era lo que anotaban? Básicamente, lo que anotaban era aquello que hacía el hombre, aquello que era mensurable, que era comparable. ¿Por qué? Ustedes imagínense, voy a poner un ejemplo burdísimo, pero para que ustedes imaginen la situación. Yo soy Malinowski, o soy Margaret Mead, y voy a las islas de Samoa, y empiezo a anotar. ¿Anotar qué? Todo lo que hace esa comunidad. ¿Y qué es lo que hace esa comunidad? Esa comunidad tiene un modo particular de establecer vínculos entre los sujetos. Tienen un modo particular de establecer, por ejemplo, el vínculo familiar. Tienen un modo particular de darse a sí misma vivienda, abrigo y alimento. ¿Todas las culturas lo hacen de la misma manera? Y no todos lo hacen de la misma manera. Pero eso que yo puedo registrar, esa dimensión práctica, nos aporta un registro que es comparable. Yo voy a poder, desde el positivismo, voy a poder comparar lo que hacen las distintas culturas. Es decir, cómo resuelven sus problemas cotidianos. Es decir, la cultura va a ser eso que hace el hombre y que es mensurable y que es registrable a través de un método. Esta es una notita al pie que voy a hacer, y que, por ejemplo, de esos registros es que encuentran la antropología, aquello que de la cultura aparece en todas las culturas, que es, por ejemplo, la ley del incesto. Todas las culturas, digamos, todas las culturas pueden resolver sus problemas habitacionales de maneras distintas. Todas las culturas pueden resolver sus problemas de alimentación y abrigo de maneras distintas, pero todas las culturas tienen una ley del incesto, que no es siempre igual, a veces el incesto es entre padres e hijos, a veces es entre primos, pero tienen relaciones prohibidas, digamos, a alguien de esa comunidad le es prohibido. ¿Cómo llegan a esta conclusión? Básicamente registrando cómo eran los vínculos sociales. Pero bueno, esto es un ejemplo sencillo para que ustedes puedan entender el positivismo. ¿Qué pasa? Avanzado el siglo XX, es que nosotros vamos a encontrar dentro de la antropología un movimiento que vamos a conocer como el relativismo cultural, que que nosotros lo vamos a identificar en el texto de Canclini también como la perspectiva simbólica de la cultura. Y acá lo que vamos a ver es lo siguiente. Decimos, bueno, hasta acá teníamos que todos los hombres tienen culturas. Es decir, pasamos de una mirada clásica donde había hombres que tenían cultura y hombres que no, a una perspectiva que reconoce que todos los hombres tienen cultura, pero el relativismo cultural va a decir, bueno, sí, es verdad, todos los hombres tienen cultura, pero hay algo que sucede que eso no nos permite, en la mirada positivista no nos permite explicar. ¿Por qué hay culturas que son mejor vistas que otras? ¿O por qué hay culturas que tienen mayores valores o están mejor posicionadas, rankean mejor que otras? Y acá lo que nos viene a decir el relativismo cultural son dos cosas. Por un lado, que las culturas no son comparables, porque muchas de las culturas son diversas y desiguales, y esas desigualdades son históricamente construidas.
Es decir, yo puedo decir, estas dos culturas resuelven sus problemas de manera diferente, pero todas las culturas son etnocéntricas. Entonces, mi cultura, la cultura a la que yo pertenezco, siempre va a mirar a las otras desde su lugar. Entonces, el relativismo cultural nos va a decir, las culturas son diversas, son desiguales, esas desigualdades son históricamente construidas, pero además las culturas no son comparables. Eso que quiere hacer el positivismo de registrar para comparar no es posible, porque cada cultura tiene que ser entendida dentro de sus propias lógicas de funcionamiento. ¿Por qué? Porque detrás de cada práctica hay sentidos, y esos sentidos, o esa dimensión simbólica que hay detrás de cada práctica, se constituyó dentro de esa cultura. Si yo la miro desde una cultura extraña, la estoy juzgando sin tener los elementos para poder juzgarlo. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. El ejemplo clásico que nosotros ponemos, o que yo pongo básicamente porque me resulta muy cómodo para explicarlo, es la perspectiva en torno a la mujer en las distintas culturas. Si yo miro las culturas islámicas y veo el rol de la mujer, o cómo es tratada una mujer, los derechos que tienen, las impugnaciones que tienen por determinadas prácticas, a mí me parece aberrante. Pero lo que yo tengo que entender es que en la cultura occidental la mujer tiene los derechos que tiene porque hay un recorrido histórico. Los derechos o el lugar simbólico que tiene la mujer hoy se construyó simbólicamente de la misma manera que hay una cultura que entiende esa lógica. Por ejemplo, el caso de la mujer en el Islam es muy claro. Digamos, cosas no pueden manejar, no pueden votar, no tienen derecho a casi nada, les diría. En ese sentido, yo lo voy a mirar desde mi cultura. Yo no puedo salirme de la cultura en la que yo estoy mirando para decir, no, mi cultura es mejor. ¿Desde qué lugar estoy diciendo mi cultura es mejor? Desde un lugar etnocéntrico. Entonces, el aporte que nos va a hacer el relativismo cultural tiene que ver con dar cuenta de que detrás de cada práctica, detrás de cada cosa que el positivismo sistematizaba, hay sentidos. Y esos sentidos son los que embisten las prácticas, los que les ponen en valor esas prácticas. Por otro lado, el otro aporte que nos va a traer el relativismo cultural tiene que ver con esta idea de que las culturas no son comparables y que tienen que ser entendidas dentro de sus propias lógicas de producción de sentido. Ustedes acá, en el texto de Canclini, van a encontrar la teoría del valor de Baudrillard, que habla del valor simbólico, del valor de uso, valor de cambio. Bueno, eso yo no se los voy a tomar. Léanlo porque es interesante saberlo, digamos. ¿A qué nos referimos con el valor de uso, el valor de cambio, el valor simbólico, el valor signo? ¿Por qué? Porque tiene que ver básicamente con la comunicación. Entonces, es un paso intermedio que a nosotros nos permite, a mí me avisa que se corta en 10 minutos, cuando se corta volvemos a entrar, y yo sigo explicando. Ese pedazo de texto o esa teoría que nos explica Canclini a través de la teoría del valor, nos permite a nosotros poder pensar la articulación entre la perspectiva simbólica y la mirada procesual de la cultura. ¿Por qué les digo esto? La pregunta que yo les hago siempre a los estudiantes cuando estamos en el aula, para poder explicar la perspectiva procesual de la cultura, es, ¿qué es la comunicación? Y en ese momento, yo no se lo voy a pedir a ustedes porque sería mucho lío, pero en ese momento todos me dicen, la comunicación es la producción social del sentido. ¿Estamos todos de acuerdo? Digamos, lo venimos viendo de primer año eso. Bien, ahora yo les pregunto, ¿qué es el sentido? Porque una cosa que siempre pasa es que todos repiten esa definición de comunicación casi de manual. No hay un estudiante en la facultad que no la sepa. Ahora, cuando nosotros le preguntamos, ¿qué es el sentido? Es como decir, bueno, ¿qué es el sentido? Y en realidad,
lo que nosotros tenemos que ver es que cuando hablamos de la producción social del sentido, estamos hablando de la producción social de las significaciones, de aquello que tiene significado en el ámbito social. Y la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo se producen los sentidos? ¿Y qué son las cosas que tienen sentido para nosotros? Lo que nosotros vamos a ver es que vivimos enmarcados en una cultura. ¿Y qué es esa cultura? Es una red de significados, es una red de significaciones que es la que nos sostiene en la vida social. Hay sentidos más importantes, sentidos más chiquitos, pero todos atraviesan nuestros vínculos con el otro. Desde, cuando hablamos de los sentidos que atraviesan nuestra vida social, estoy pensando desde la pregunta de qué es ser mujer o qué es ser hombre, o las cosas que nos habilitan, las cosas que nos prohíben, qué es el cuerpo. Todo lo que nosotros hacemos en la vida está atravesado por la cultura, pero además está atravesado por sentidos sociales. Una cosa que a nosotros nos tiene que interpelar como personas del campo de la comunicación, como estudiosos del campo de la comunicación o como profesionales del campo de la comunicación, es todo el tiempo preguntar por qué. ¿Y qué quiere decir esto? Ese preguntar por qué es lo que a nosotros nos va a poder llevar a desentramar cómo es que se construyen los sentidos. Les voy a poner un ejemplo que, si alguno ya cursó conmigo, lo vio o en alguna materia, porque siempre lo pongo y me parece muy interesante. Yo les pregunto, ¿ustedes a la mañana cuando se levantan se lavan los dientes? En general, casi todos nos levantamos y nos lavamos los dientes, ¿no? Bueno, ¿por qué nos lavamos los dientes? ¿Porque es feo tener aliento feo? Bueno, sí, puede ser. Pero a veces vamos a estar solos en nuestra casa, ¿por qué nos lavamos los dientes? Bueno, dijeron que lo tenemos que hacer, para cuidar la salud bucal. Bien, ¿y por qué hay que cuidar la salud bucal? Y es porque es bueno para la salud en general. Bueno, pero a ver, ¿quién dice que tenemos que cuidar la salud? Digamos, la idea es empezar a preguntarnos y poder llegar al porqué de las cosas. Digamos, sí, básicamente tengo que tener salud bucal porque tengo que tener todos los dientes. ¿Y por qué tengo que tener todos los dientes? Porque, voy a explicarlos de manera muy simplificada, ¿no? ¿Por qué tengo que tener todos los dientes? Y básicamente porque cuando voy a buscar un trabajo, si tengo todos los dientes es más fácil conseguir un trabajo que si no los tengo. Y porque tener todos los dientes tiene un valor en la sociedad en la que yo vivo, tiene un sentido. Y que tiene que ver con, por eso hay otro montón de prácticas que nosotros hacemos en la cultura que llevan a que nosotros nos lavemos los dientes todos los días, cuidemos nuestra salud bucal, porque además tenemos que conseguir un trabajo y tenemos que ser seres productivos. Ahora los retrotraigo una cosa. Yo no sé ustedes, pero yo iba al jardín y a mí en el jardín hasta me enseñaban a lavarme los dientes, me enseñaban a lavarme las manos, en la primaria también, digamos, hay un montón de prácticas que no tienen que ver con la vida productiva, pero que de alguna manera subyace ese sentido de, los sentidos sociales en torno al ser productivo. ¿Por qué? Porque en la cultura occidental en la que nosotros vivimos, los sujetos tienen que ser sujetos productivos. Es decir, ¿qué es lo que está bien en nuestra cultura? Estudiar, trabajar. Yo siempre pongo el ejemplo, si nosotros un día nos quedamos tirados mirando Netflix y no vamos a trabajar y no vamos a cursar. Bueno, un día no pasa nada. Al segundo día, el resto de la familia nos empieza a mirar raro. Al cuarto día que estamos tirados en la cama mirando Netflix, que está buenísimo, a mí me encanta estar tirada en la cama mirando Netflix, pero el resto de la sociedad va a decir, y no, está en un pozo depresivo, o no está bien. ¿Por qué? Porque hay sentidos sociales, hay deber ser sociales que nos atraviesan. Fíjense a dónde llegué preguntándoles si se lavan los dientes a la mañana. En realidad, la idea es poder identificar cómo las cosas que nosotros hacemos y que tenemos naturalizadas, incorporadas, están atravesadas por sentidos sociales sobre los cuales nunca reflexionamos. Bueno, la cultura es eso.
La cultura es ese proceso de producción de significados por los cuales construimos socialmente los sentidos que ordenan nuestra vida. Son sentidos que ordenan nuestra vida, pero que nosotros no los tenemos tan naturalizados que no estamos todo el tiempo reflexionando. Yo a la mañana cuando me levanto y le pongo pasta al cepillo, no estoy pensando, estoy aportando a ser un ser productivo en la sociedad capitalista. Bueno, no estoy pensando eso. ¿Por qué? Porque lo tengo naturalizado. De la misma manera que tenemos naturalizados que a la calle se sale vestido, que hay horas para dormir y horas para comer. Digamos, el ordenamiento social es parte de la cultura. Y ese ordenamiento social se fue dando a partir de procesos de significación. Estos procesos de significación se dan en el marco de las disputas de poder, que ya a medida que vayan avanzando las clases, los vamos a ir viendo cómo es esta pregunta de, bueno, que yo les hice al principio, bueno, ¿cómo se construye el sentido? Bueno, eso de cómo se construye el sentido, nosotros lo vamos a ir desentramando a medida que vayan pasando las clases. Cuando veamos a Williams, cuando veamos el concepto de hegemonía, cuando veamos Gramsci, cuando veamos incluso en casos concretos cómo es que se construyen sentidos en torno a prácticas o incluso a procesos que se dan en el marco de las prácticas deportivas. Bueno, un caso muy notorio es lo que fue pasando en los últimos 2 o 3 años en relación al fútbol femenino, cómo los sentidos instalados, que ustedes en la tecnicatura se viene trabajando un montón la cuestión del fútbol femenino, y cómo se fueron desarmando ciertos sentidos a partir de grupos que luchan por esos sentidos, que disputan por esos sentidos. Lo que nosotros intentamos hacer también es poder dar cuenta o desarmar la frase de la lucha por el sentido. ¿Qué es la lucha por el sentido? Bueno, ¿cómo es que se lucha por el sentido? Lo que es interesante, bueno, es pensar la cultura en relación a la comunicación. ¿Por qué? Ustedes deben haber visto en otras materias, en las materias de primer año, esta idea de comunicación / cultura. Bueno, tiene que ver con esto, porque la definición de cultura en términos de proceso y la definición de comunicación son muy parecidas, casi les diría que es lo mismo, por eso está la idea de esta de comunicación / cultura. La última parte del texto de Canclini lo que nos aporta es, a partir de esta definición de comunicación como un proceso, ¿cuáles son desde dónde pensar? ¿Cuáles son los estudios que nos permiten pensar la comunicación como proceso? Y ahí son los aportes de los estudios culturales, que ahora lo vamos a ver. Yo cierro acá porque ya se me cierra esto y vuelvo a entrar, y volvemos a entrar todos.